Listo, mis amores. Ahora vamos a irnos al concepto de proceso de escritura. ¿Quién me ayuda, por favor, leyéndolo? Samu, dale. ¿Escuchas bien, profe? Sí, perfecto. El proceso de escritura. El proceso de escritura es la etapa inicial en la creación de un texto, en la cual el autor desarrolla y organiza sus ideas para plasmarlas de manera coherente y clara. Este proceso incluye varias fases, desde la planificación inicial hasta la elaboración del primer borrador. Muchísimas gracias, Samu. Ya vamos a ir o ya vamos a ver cada una de esas etapas para que nos sea más claro. ¿Listo, chiquitos? Pero básicamente el proceso de escritura es eso. Es la parte inicial, el desarrollo y la conclusión de un proceso de qué? Pues de escribir algo. En este caso hablábamos de un libro, ¿no? Pero pues estamos hablando de escribir cualquier cosa, no solamente un libro, ¿no? Les decía yo hasta el mensaje que enviamos por WhatsApp. Entonces vamos a ir, número uno, con planificación. Por favor, ¿me ayudas? Porque no me deja ver quién está acá. Manu, Ok. sí. Dice, planificación. El escritor define el tema, el propósito y el público al que va dirigido el texto. En esa etapa se generan las ideas principales y se organiza el contenido de manera general. Muchísimas gracias, Manu. En el video, mis amores, veíamos realizar una lluvia de ideas. Eso nos puede ayudar muchísimo, ¿listo? Básicamente, cuando estamos planificando, pues sabemos cuál es el tema que vamos a tratar, cuál es el propósito, entretener, informar, educar, inspirar, ¿sí? Persuadir. ¿Quién va a ser nuestro público? Niños, jóvenes, adultos, cualquier persona, porque también hay textos que son dirigidos a cualquier persona. Entonces también, o solo mujeres, o solo hombres, ¿sí? También podemos definir, bueno, esto va dirigido, claro que lo puede leer cualquiera, pero va dirigido precisamente hacia las mujeres, ¿sí? En esta etapa se generan las ideas principales y se organiza el contenido de manera general. Entonces ahí es donde tenemos como la inspiración. Si usted no sabe cómo empezar, si usted dice, yo ya decidí escribir un libro, pero no sé cómo empezar, vamos a iniciar con una lluvia de ideas. ¿Sobre qué me gustaría escribir? ¿A quién quiero escribirlo? ¿Quién quiero que lo lea? ¿Cuál es mi objetivo? Inspirar, reflexionar, informar, entretener. ¿Cuál es mi objetivo? Y de esa manera ya vamos a ir dándole un enfoque, ¿listo? Luego vamos a ir con la parte número dos, que es muy importante, mis chiquitos. Entonces, por favor, Eli, ¿me ayudas con el dos? Listo, profe. Investigación. En textos más complejos, ensayos, investigaciones, artículos, el autor puede realizar una investigación para obtener información y evidencias que respalden sus ideas. Muchísimas gracias. Entonces, mis amores, cuando claramente nosotros vamos a hablar de un tema específico digamos que enfocado en el conocimiento, entonces psicología, educación, ciencia, matemáticas, no sé, pues claramente debemos tener pues una investigación previa, ¿no? No podemos hablar desde lo que creemos y menos cuando van a ser temas educativos e informativos. Es muy importante que nosotros investiguemos, ¿listo? Cuando vamos a hablar de la palabra de Dios, de la espiritualidad, de todos esos temas, sí debemos tener la responsabilidad de generar una investigación para no ir a decir cosas que de pronto no son verdad. ¿Listo? Ya si es entretención y si ya es un tema más de imaginación y demás, pues nos evitamos el tema de la investigación, ¿no? Por favor, Ana, ¿me ayudas con el siguiente? Sí, señora. Borrador. Aquí comienza la redacción del primer borrador que consiste en escribir las ideas principales sin preocuparse demasiado por la perfección del texto. Es una fase donde se predomina la creatividad y la fidelidad. Muchísimas gracias. Cuando nosotros vamos a escribir algo, se recomienda muchísimo hacer este borrador. Básicamente, ¿tú qué haces? Entonces, por ejemplo, yo quiero escribir sobre los animales. Entonces voy a empezar a escribir los animales, tan, pero no le voy a colocar mucha organización ni voy a estar muy preocupado porque sea coherente, no.
Voy a dejar es que como que la imaginación fluya, ¿no? Como ir escribiendo, escribiendo, escribiendo y que mi imaginación tome el control. Y ya luego empiezo a organizarlo, a darle una estructura. Pero inicialmente dejo es que como que todo fluya, ¿listo? Esta parte es muy importante porque es ahí donde van a surgir las ideas más maravillosas para lo que vamos a realizar. Entonces, súper recomendado no saltarse la etapa del borrador. Y ya después teniendo en cuenta lo que tienes ahí, ya empiezas a darle una estructura y empiezas a tener una consecuencia para poder generar el texto que tienes en mente. ¿Listo? Ana, ayúdame por favor con el siguiente, hermosa. Ana Victoria. Organización. El autor da forma a sus ideas organizándolas en una estructura lógica que generalmente incluye una introducción, desarrollo y conclusión. También se decide la forma en la que se hacen los argumentos o puntos principales. Muchísimas gracias. Después de tener ese borrador, vamos a ir a la organización. Siempre que vamos a escribir un escrito, valga la redundancia, debemos tener en cuenta las tres partes principales. Una introducción, que es donde se presentan los personajes, ¿cierto? Donde se presenta el escenario y más o menos la temática que va a llevarse a cabo. Tenemos un desarrollo, que es donde se desarrolla la problemática, ¿cierto? O donde se genera el desarrollo de la información inicial, ¿sí? Y por último tenemos la conclusión o el final, que es donde se define todo, donde se soluciona todo. ¿Listo? Siempre que vamos a generar un escrito, vamos a tener en cuenta esto: introducción, desarrollo y conclusión. ¿Listo? Luego vamos entonces con la revisión. Por favor, Vale, ¿me ayudas? ¿Me escucha, profe? Sí, hermosa. Bueno, revisión inicial. El primer borrador se revisa para verificar que las ideas sean coherentes, que se haya abordado el tema con claridad y que el mensaje esté bien estructurado. Muchísimas gracias, Vale. Entonces, muy importante que hagamos la revisión. En esta primera revisión, pues vamos a ver que haya coherencia, ¿listo? No nos vamos a enfocar mucho en el tema de la ortografía y demás, sino más como en la estructura, en que haya una introducción, un desarrollo, un desenlace, en que sea claro el mensaje, en que se entienda, ¿sí? Es donde nos vamos a enfocar en la estructura, ¿listo? Luego vamos a ir a la reescritura, porque eso no es así nomás, ¿no? Entonces, por favor, Tomás, ¿me ayudas leyendo? Sí, señora. El proceso de reescritura. El proceso de reescritura es una fase posterior y clave en la creación de un texto, en la cual el autor vuelve a su escrito para mejorarlo, corregirlo y pulirlo. Esta etapa es crucial, ya que permite transformar un primer borrador en un texto más claro, coherente y eficaz. Es aquí donde se logra una mayor profundidad en la argumentación y se ajustan los aspectos formales del texto. Muchísimas gracias, Tomás. En el proceso de reescritura es donde ya vamos a tomar todo lo que hicimos y vamos a empezar a darle ese adorno, ¿no? Ese toque final para que nos quede bonito. Es donde nos vamos a preocupar por la ortografía, por la cohesión, por la coherencia, por la estructura, por absolutamente todo. Y la idea es poder perfeccionarlo de la mejor manera para que nos quede listo para que sea transmitido a las personas. Entonces, el proceso de reescritura es básicamente coger lo que ya tengo y volver a escribirlo y organizarlo y colocarle como esos toques finales que van a permitir que quede lo más perfecto posible. ¿Listo, hermosos? En esta que vamos a hacer, una revisión de contenido claramente. Vamos a hacer la revisión de la coherencia y la cohesión. ¿Quién me recuerda qué es coherencia y qué es cohesión? ¿Alguno recuerda o ninguno? Si alguno recuerda, por favor, habilita su micrófono y nos dice. Esto ya lo habíamos visto. Coherencia y cohesión. Naidia, Profe, dime. la coherencia es como la lógica en un texto, que las ideas estén bien organizadas y que sea coherente, ¿sí? Como que estén relacionadas. Y la cohesión son como mecanismos lingüísticos, como los pronombres, los conectores o los sinónimos. Muchísimas gracias, hermosa, muy bien. La coherencia es la lógica, que tú lo leas y tú entiendas.
Si tú lees y no entiendes, pues básicamente es porque algo no está bien y no hay coherencia, ¿listo? Entonces, esa es la coherencia. Y la cohesión es el uso de los conectores para que tenga sentido las oraciones y para que tenga sentido un párrafo con otro, ¿listo? Entonces, recordemos, coherencia lógica, cohesión, conectores, que todo esté conectado, que todo esté enlazado para que se pueda transmitir de la mejor manera. ¿Listo, hermosos? Entonces hay que revisar eso. Corrección de estilo. Básicamente cuando hablamos de la corrección de estilo, pues estamos hablando de que se pueden utilizar algunas cositas para poder corregir el estilo que tiene, ¿sí? Y también para poder enriquecerlo, es decir, que sea un poquito más llamativo. ¿Listo? La corrección gramatical y ortográfica, obviamente. Cuando hablamos de gramática, estamos hablando de absolutamente todas las reglas gramaticales que hay. El buen uso de los verbos, de los sujetos, que el predicado, que la ortografía, que las tildes, que primero va el sujeto y luego va el predicado, que el núcleo del predicado, que los adverbios, que los conectores, que todo lo que hace parte de la gramática, es decir, el buen escribir. ¿Listo, mis chiquitos? Luego tenemos una evaluación en público que no la podemos saltar. Muchas veces como que hacemos algo y no queremos que nadie nos lo evalúe, pero es importante porque eso también nos va a ayudar a enriquecer, nos va a ayudar también a que claramente podamos tener como esa también con opinión de otra persona de si sí o no. ¿Listo? Y adicional a eso, mis chiquitos, cuando también hablamos de evaluación del público, estamos hablando de, venga, esto sí va dirigido para un niño después de que tú termines, o no, o va para todos, o esto sí es realmente solo para mujeres o no, ¿sí? Entonces también ahí vamos a poder, según lo que hayamos escrito, evaluar cuál va a ser nuestro público, ¿listo? Y por último, pues una edición final, que básicamente yo les decía a ustedes que la edición es como esas toque artístico que se le da, ¿no? Es como esa cosita que hace que, mejor dicho, ya quede finalizado. No sé si hasta ahí alguno tiene alguna duda o alguna pregunta. Ahí está. Listo. Entonces, porfa, Isa, ¿me ayudas Ya, leyendo? profe. ¿Hay quien tiene preguntas? Profe, discúlpame, es que ahorita se me acaba de ir el internet y me acabo de ingresar en otro dispositivo. Iba a hacer preguntas sobre lo que acabas de decir de la evaluación. ¿Cuál evaluación, mi corazón? Evaluación de que toca evaluarnos para hablar, ¿no? De la oratoria. Ah, ok, acá lo del libro, ¿sí? Listo, mi corazón. ¿Tienes alguna pregunta puntual o que te lo vuelva a explicar? Si me lo puedes volver a explicar, por favor. Claro que sí. Entonces, lo que decíamos es que cuando ya finalizamos nuestro escrito, por ejemplo, en un principio yo dije, este escrito va a ir para niños, ¿sí? Pero a medida que lo fui escribiendo, la inspiración ya dejó de ser para niños. Puede suceder, ¿no? Y ya cuando lo leo digo, sí lo puede leer un niño, pero ya no va a ser el público objetivo. Ya el público objetivo son niños y adolescentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque a medida de que se va desarrollando la inspiración, eso puede cambiar. Entonces, el objetivo es que cuando ya hemos finalizado nuestro escrito, podamos leerlo y decir, ah, si el público es niños, porque me quedó para niños. O decir, ah, no, venga, ya cambió un poquito, entonces ya toca niños y adolescentes. O, ah, no, ya para niños definitivamente no, ¿sí? Entonces, dependiendo de la estructura que yo le haya dado, debo volver a evaluar si el público que yo elegí está bien o si debo modificar. Era eso, ¿listo? Ahora sí, Muchas gracias. hermosa, con gusto, mi corazón. Mi hermosa Isa, ¿me ayudas leyendo las letricas amarillas, por favor? El proceso de escritura es la etapa de creación y desarrollo de ideas, mientras que el proceso de reescritura es fundamental para pulir y perfeccionar el texto, mejorando su claridad, coherencia y calidad general. Ambos procesos son complementarios y necesarios para lograr un escrito efectivo y bien estructurado. La reescritura no solo corrige errores, sino que también transforma un texto inicial en una versión refinada y lista para cumplir su propósito de manera más efectiva.
Muchísimas gracias, hermosa. Chicos, el proceso de escritura y el proceso de reescritura van de la mano, ¿listo? Es muy importante que si yo escribo, me tome el trabajo de reescribir, porque eso va a hacer que mi trabajo valga la pena, que quede bien hecho, ¿listo? Eso es lo que va a permitir que haga la diferencia. Tú puedes escribir algo muy bueno, pero te lo aseguro que si le haces la reescritura, te va a quedar mejor de lo que ya estaba. Entonces es muy importante que si vamos a escribir algo, no nos saltemos el paso de reescribir, porque normalmente uno dice, ay, no, eso ya que voy a hacer, eso ya quedó bien, pero pues cuando ya lo haces, te vas a dar cuenta, uy, no, sí, menos mal que hice la reescritura porque sí hacía falta. Entonces es muy importante que tengamos también eso presente. ¿Listo, hermosos? Que si ya tenemos la escritura, hagamos la reescritura. ¿Listo? Vamos a avanzar. Vamos ahora con los datos curiosos. Entonces, para que por favor cada uno me ayude leyendo uno. Antes de irnos a los datos curiosos, quisiera saber si sobre escritura y reescritura tienen alguna pregunta. ¿No? Perfecto. Entonces, ahora sí vamos con los datos curiosos. María José, ¿me ayudas por favor con el primero? ¿Me escuchas, profe? Perfecto. Escribir es como hacer ejercicio para el cerebro. Cuando redactas, tu cerebro se activa casi tanto como cuando corres, solo que sin sudar. Muchísimas gracias. Por eso es que hay que tomar apuntes en lenguaje, porque el cerebro se ejercita de una forma maravillosa. Tomar apuntes no es reescribir todo lo que está ahí, es tomar las ideas importantes y poderlas plasmar en mi cuaderno. ¿Listo, mis amores? Entonces, por eso es de vital importancia tomar apuntes. Samu, ayúdame con el segundo, por favor. El de café, ¿cierto? Sí. Los mejores escritores no siempre escribían de día. Balzac escribía en la madrugada con litros de café, mientras que Julio Verne lo hacía en las mañanas porque decía que tenía la mente más fresca. Yo recomiendo que para uno escribir debe estar bien descansado, pero pues también uno no sabe, ¿no? A veces la noche, el silencio de la noche y eso también ayuda a que haya una mejor concentración. Entonces, Pero dime. al final del día uno está como, ay, lo que hice hoy o algo así. Está más, sí, es verdad. Pero sí, ya cada quien, ahí, mire, Balzac escribía de día y el otro, Julio Verne, perdón, Balzac de noche y Julio Verne de día. Entonces no hay como un tiempo específico. Manu, siguiente. La escritura fue primero para cuentas, no para poemas. Los primeros registros escritos en tablillas de arcilla eran listas de compras y deudas en Mesopotamia. El primer cuaderno, el primer cuaderno de cuentas de la historia. Muchísimas gracias. Entonces, la primera escritura fue para las cuentas, ¿no? Que no se note que es lo más importante para la gente. Por favor, el siguiente, Valeria. Tu cerebro escribe más rápido de lo que tu mano puede seguir. Por eso a veces piensas con más ideas de las que alcanzas a poner en el papel y terminas con frases a medias. Muchísimas gracias. Sí, eso sí que pasa, ¿no? El cerebro va así y la mano a uno no le da. Hoy en día hay unas herramientas, unos aplicativos que permiten que transcribir tu voz, ¿sí? Las inteligencias artificiales y demás. Entonces, eso también es una buena herramienta para que no se nos pierdan las ideas. Obviamente hablamos y pensamos muchísimo más rápido de lo que escribimos, pero esas inteligencias nos pueden ayudar para que no se nos pierdan las ideas. Bueno, entonces puede ser una buena técnica. Cuando hablamos de escribir, no hablamos solo de escribir a mano, ¿no? Puede ser también así, que tú te ayudes, vas plasmando las ideas y te ayudes con las herramientas tecnológicas para que vayan haciendo la digitalización. ¿Listo, hermosos? Ana, siguiente, por favor. ¿Yo, profe? Listo, Sí. entonces ahora sería ¿Cuál el es? carrusel de alguna sección que Stephen King. hayamos hecho. Claro, Stephen King escribe todos los días, incluso en sus cumpleaños y Navidad.
Dice que es como cepillarse los dientes, un hábito que no se salta. Muchas gracias. Y hay varias personas que escriben todos los días, ¿no? De hecho, nosotros en WhatsApp ya escribimos todos los días. Antes no era como muy común, pero ya hoy en día sí, con el uso del WhatsApp, todos los días escribimos. Vale, siguiente, por favor. La escritura puede hacerte sentir menos solo. Está comprobado que escribir sobre tus pensamientos o emociones calma la mente y te hace sentir acompañado, como si el papel fuera un buen amigo. Muchísimas gracias. De hecho, hay muchos ejercicios, sobre todo en el tema de las emociones, donde nos dicen escríbelas. Por ejemplo, cuando no has perdonado a una persona, escribe una carta para esa persona, lee lo que escribiste. Cuando no te has perdonado a ti mismo, cómo escribe esa situación, léelo, reflexiona. Entonces, escribir realmente nos ayuda con muchas cosas, chiquitos. Es un ejercicio bien interesante y es una herramienta que nos ha otorgado el Señor, ¿no? No quiere decir que escribir nos vaya a hacer mejores personas, no. Solo es que el Señor puede usar eso para ayudarnos, ¿no? Entonces también a veces como que poner también nuestra imaginación en libertad, poder inspirarnos y demás, también nos ayuda para que nuestra mente esté tranquila y de pronto eliminemos esos pensamientos que no nos sirven mucho. ¿Listo? Siguiente, por favor. Tomás. Algunos autores escribieron obras famosas en lugares rarísimos. J.K. Rowling empezó Harry Potter en una cafetería y Hemingway escribía de pie frente a un librero porque decía que así pensaba mejor. Gracias. Bueno, digamos que el tema de la concentración a veces es un poquito complejo, entonces sí debemos buscar la forma, o sea, es decir, en la posición correcta, donde estemos concentrados, el lugar correcto también, y a veces la inspiración nos llega donde menos pensamos, entonces también aprovechar esa inspiración, ¿no? Donde nos llegue, pues ahí atraparla y pues aprovechar también el tiempo, ¿listo? Eh, Cuando no tenemos hábitos de leer, es importante que leamos de pie, ojalá moviéndonos un poquito, porque eso nos ayuda pues a que nos concentremos más. Entonces ahí les dejo como un tic también. Un tic, no un tic. Eli, ayúdame con el siguiente, por favor. Listo, profe. La escritura es tan poderosa que viaja en el tiempo. Lo que escribas hoy podría ser leído dentro de cientos de años, convirtiéndote en inmortal a través de tus palabras. Cuando yo leo la Biblia, yo creo que Mateo, Lucas, ellos nunca se imaginaron que, o sea, nunca se imaginaron cuántas personas iban a leer lo que ellos escribieron. Yo creo que nunca estuvo en su mente. Yo creo que obviamente era el plan de Dios, pero yo creo que ellos jamás, jamás pensaron eso. Entonces, es importante también, ¿no? Que podamos saber que podemos transmitir un mensaje a través de lo que dejemos escrito y que lo pueden leer personas que tal vez nunca ni siquiera vamos a conocer o a saber que lo hicieron. María José, siguiente, por favor, hermosa. Algunos escritores necesitan música para inspirarse, mientras unos requieren silencio total. Otros solo pueden escribir con rock, jazz o música de fondo, o música clásica de fondo. Yo soy de las que no puedo estudiar si hay música. Me distrae la música, termino cantando la música y no estoy concentrada. Pero hay muchas personas que su cerebro al revés se concentra más cuando tiene música. Entonces también como eso. A veces pensamos, ay no, para concentrarme necesito que todo esté en silencio. No es verdad. Hay personas que necesitan bulla para poderse concentrar. Nuestro cerebro es diferente en todos los ámbitos. Manu, último que está pequeñito, ¿me ayudas, por favor? Escribir puede ser contagioso. Si en un grupo alguien empieza a tomar notas, a redactar, otros sienten la necesidad de hacerlo también. Es como un virus creativo. Gracias, mi Manu. Es como un estornudo, un bostezo. Cuando las otras personas bostezan, uno también, uy, quiere bostezar. Así pasa con la escritura. Tú ves a alguien escribiendo y como que, ay, también venga. Profe, ¿para qué decía me hizo bostezar? Aparte, escribir nos ayuda a concentrarnos en lo que estamos haciendo también, ¿no? Cuando tú tienes que tomar apuntes, estás, bueno, si lo haces de forma
efectiva, que es de lo que voy escuchando, voy apuntando lo más importante, eso también nos ayuda a concentrarnos. ¿Alguna pregunta hasta ahí, hermosos míos? ¿Dudas? ¿No? Listo. Vamos a finalizar con ortografía. ¿Listo, chiquitos? Entonces, vamos a prestarle, por favor, atención a este video. Como siempre, corticos, pero pues productivos, que es lo importante. Entonces, por favor, préstenle atención. Hola mis queridos lenguafilos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Prepárense para aprender mucho. Este es el primer video de una serie en la que hablaremos de un tema muy importante y necesario en la vida práctica a la hora de escribir. Se trata de la tilde diacrítica, pero como son varios los casos, hoy abordaremos solo uno de ellos. La tilde diacrítica es la que se usa para diferenciar entre algunas palabras que se escriben igual, pero que tienen diferente significado. La mayoría de esas palabras son monosílabas, es decir, que tienen una sola sílaba. En esta ocasión hablaremos de las palabras qué, quién, cuál, cómo, cuándo y dónde. Pues bien, estas palabras cuando funcionan como pronombres interrogativos o exclamativos, les debemos poner tilde, es decir, cuando hacen parte de una pregunta o una expresión de admiración. Por ejemplo, ¡qué buena idea! ¿Quién te llamó? ¿Cuál vestido me compro? ¿Cómo estás de hermoso? Debemos recordar que no todas las preguntas tienen signos de interrogación. Hay algunas oraciones interrogativas que llamamos indirectas. Por ejemplo, cuando decimos, necesito que me digas cuándo regresas. No sé dónde dejé las llaves. Las palabras que venimos mencionando tienen otros usos, pero si no están dentro de los casos que mencionamos anteriormente, no llevan tilde. Así, por ejemplo, estas expresiones. Necesito que vengas. Ella es quien te quiere. Eres cual flor de primavera. La vejez es como el atardecer de la vida. Hasta aquí mi video. Espero que nos veamos pronto. No olvides que... Listo, mis chiquitos. Estamos hablando entonces de la tilde diacrítica. ¿Listo? Cuando hablamos de la tilde diacrítica, son aquellas tildes que nos ayudan a determinar el significado o el uso de la palabra, ¿sí? Entonces, la idea es que hoy podamos comprender que siempre que estamos utilizando palabras para poder hacer preguntas como qué, cuál, cómo, dónde, van a llevar tilde, ¿listo? Siempre que hace referencia a pregunta, ¿listo? Si no está en el contexto de pregunta, no va a tener tilde, pero si está en el contexto de pregunta, siempre van a llevar tilde. Entonces, estos videos normalmente son corticos, chicos, pero son muy eficientes los tips que nos dan. Este tema de la tilde, yo espero que no se les olvide. Siempre que ustedes estén haciendo una pregunta, esa pregunta va a ir con tilde. ¿Listo, mis amores? ¿Alguna pregunta hasta ahí, hermosos? No, nadita. Listo, mis preciosos, nos vamos a tomar los otros 10 minuticos. La actividad está súper fácil, entonces vamos a tomarnos los 10 minuticos como para que tomemos aire y volvemos y hacemos nuestra actividad y nos vamos. ¿Listo, hermosos? Entonces son las 10:10, 10:20 nuevamente. ¿Listo? Respiren sus 10 minuticos. Ya nos vemos, hermosos. Profe.